En este video estudiaremos las falacias argumentativas. Cuando queremos defender nuestra postura u opinión, tenemos que utilizar diferentes argumentos que sustenten o avalen nuestra forma de pensar. Sin embargo, muchas veces recurrimos a argumentos que pueden parecernos válidos o correctos a primera vista, pero que no lo son. A estos argumentos incorrectos los llamamos falacias. Una falacia es una afirmación que parece ser válida, pero no lo es. Se diferencia de un error lógico común porque la falacia oculta, intencionalmente o no, su invalidez. Aprender cuáles son las falacias más comunes nos ayuda a argumentar con mayor robustez y precisión, al igual que nos permite reconocerlas en los demás para identificar errores o fallas en la lógica de sus argumentos. Veamos las falacias argumentativas más comunes. Falacia ad hominem o ataque personal. Consiste en dar por falsa una afirmación teniendo como referencia quién la emite o la defiende. La falacia ad hominem pretende desacreditar el argumento al desacreditar a la persona que lo sostiene. En síntesis, consiste en atacar a la persona que argumenta y no al argumento en sí. Por ejemplo, es una falacia ad hominem decir que los textos de Edgar Allan Poe son malos porque él era borracho y porque se casó con su prima, ya que su vida personal no tiene nada que ver con el hecho de que haya sido un buen escritor o no. Falacia de autoridad. Se trata de pretender que algo es verdad solo porque lo dijo un experto en el tema. Es conveniente recordar que incluso los expertos pueden equivocarse, por lo que los argumentos deben analizarse por sí mismos, independientemente de quienes los hayan dicho. Por ejemplo, decir que la teoría de la relatividad especial es completamente correcta porque así lo dice Albert Einstein es una falacia de autoridad. Sabemos que la teoría de la relatividad es correcta por las evidencias que tenemos a su favor, y no porque lo haya dicho Einstein. Muchas veces ocurre que defendemos una opinión con el argumento de que una persona muy inteligente opina lo mismo, por más que esa persona no sea experta en el tema. Por ejemplo, decir que el aborto está mal porque así lo dijo Einstein es una falacia de autoridad, ya que Einstein era muy buen físico, pero no era médico, por lo que su opinión sobre asuntos relacionados con la medicina no deberían tenerse en cuenta en un debate. Falacia ad populum o de la mayoría. Consiste en decir que algo es cierto o correcto porque la mayoría lo dice así. Es una falacia porque una gran cantidad de personas puede estar equivocada sobre el mismo tema. Por ejemplo, decir que las vacunas son perjudiciales para la salud, todo el mundo piensa lo mismo, o Borges es muy buen escritor, ya que la mayoría de las personas lo considera así. Falacia de hombre de paja. Consiste en ridiculizar o exagerar el argumento de otra persona y atacar ese argumento exagerado en vez del argumento original. Básicamente, es una metáfora que consiste en crear un hombre de paja y atacarlo a él en vez de atacar al hombre original. Veamos el siguiente intercambio. La persona A dice: creo que es necesario disminuir la circulación de las personas por un tiempo para detener la propagación del coronavirus. La persona B responde: ¿o sea que pensás que las personas tenemos que quedarnos encerradas en nuestra casa para siempre y morirnos de hambre? El argumento de la persona B es un hombre de paja, ya que la persona A nunca dijo que las personas deberían quedarse encerradas para siempre. Simplemente dijo que era necesario disminuir la circulación por un tiempo, no prohibirla para siempre. Es un hombre de paja, ya que la persona B está exagerando y ridiculizando lo que dijo el otro. Falacia de la pendiente resbaladiza. Toma la metáfora de una bola de nieve que cae por una colina y, mientras va girando, se vuelve cada vez más grande. Esta falacia consiste en creer que un evento o un hecho con el tiempo desencadenará una serie de resultados extremos y terribles. Por ejemplo, durante el debate acerca del matrimonio igualitario, muchas personas se mostraron en contra, ya que, según ellos, si se aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego se permitiría que una persona
se casará con un animal, con un familiar o con un objeto. Veamos los siguientes ejemplos. A la unión de dos homosexuales y el día de mañana, según vaya la decadencia moral, a la unión con animales o con esto, pues entonces eso es inversión de valores, eso es lo peligroso. ¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia? ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Porque si no después, así como se puede usar la unión de un hombre con un hombre, mujer con mujer, pronto van a decir que se puede casar un hombre con un perro o una mujer con un perro, porque si seguimos así, cualquier cosa puede ser lo mismo. Yo me quiero casar con un perro. Venía a reclamarlo, qué sé yo. Tus gustos son tus gustos, maestro. Si no te gustan los perros, qué sé yo. No es natural. Es un argumento de pendiente resbaladiza porque el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene nada que ver con el matrimonio de una persona con un animal, y tampoco se puede argumentar que una cosa lleve a la otra. Existen muchos más tipos de falacias, pero en este video vimos solamente algunas de las más utilizadas. En conclusión, es importante conocer las falacias más utilizadas para poder identificarlas en los demás y para no caer en el error de cometerlas uno mismo con el fin de debatir con mayor corrección.